Hola amigos y amigas de mi amigo Freud. Vamos así un poquito mejor. Disculpadme un poquito. Así mejor, ¿verdad? Bueno, vamos como decimos a dedicar este vídeo a los diseños de investigación y al análisis de datos consecuente. Vamos a ver. Habíamos, en el tramo final del vídeo anterior sobre esta materia, habíamos dicho que la diferencia entre la probabilidad calculada mediante la distribución discreta binomial de parámetros media igual a n por pi y varianza igual a n pi por 1 menos pi, y la calculada mediante la curva normal, se debía a que esta última era continua. Si en vez de utilizar, puntualizábamos el punto P 0,45 correspondiente a 9 éxitos, utilizábamos el punto medio entre 9 y 10 éxitos, P 9,5 partido por 20, luego 0,475, y repetimos los pasos anteriores, obtendríamos un valor de 0,2483 bastante cercano al inicial. Recordemos que era 0,2447. En la figura que expusimos se mostraba la diferencia entre ambas perspectivas. Parece obvio que la segunda, es decir, utilizando la curva normal, es más aproximada, aunque dependa de introducir como aproximación un valor i igual a 9,5 que no puede producirse jamás en la distribución binomial, ya que ésta exige valores enteros. De manera que teníamos que la variable z era igual a p menos pi partido sigma p, siendo p 0,475, pi 0,40, por lo tanto a 0,475 le restamos 0,40 y en el denominador sigma p, la raíz cuadrada de 0,40 por 0,60 partido por 20. El valor de z, pues, era de 0,68. Recordemos que z era una nueva variable cuya distribución era la normal tipificada. Recordemos que era p menos pi partido sigma sub p. P era la proporción de aciertos.
Sigma sub p, era la desviación típica de la variable aleatoria p, que seguía el modelo de probabilidad binomial. Pues bien, dicho lo cual, tenemos que la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,68 era de 0,7517. Por lo tanto, la probabilidad de que z fuera, en este caso, mayor que 0,68 era de 1 menos la probabilidad de que z fuera menor o igual que 0,68. Por lo tanto, 1 menos 0,7517, siendo finalmente la probabilidad de que z sea mayor que 0,68 de 0,2483. Vemos pues el efecto de utilizar i igual a 9 o i igual a 9,5 sobre las probabilidades para calcular la aproximación de la normal a la binomial. La curva continua es la curva normal, con la misma media y desviación típica que la binomial. Las líneas verticales representan la función de probabilidad de la binomial. La probabilidad de que i sea mayor o igual que 9, recordemos, era de 0,3228. La probabilidad de que i fuera mayor o igual que 9,5 era de 0,2483. En el eje horizontal, 5, 10, 15, 20. En el eje vertical, 0,05, 0,10, 0,15. Pasemos a la distribución muestral de la varianza. Siguiente apartado, después de haber estudiado la distribución muestral de la proporción. La varianza es una medida de dispersión que permite determinar la variabilidad que presentan los datos para la variable objeto de estudio. Recuérdese la relación entre la varianza S sub n cuadrado y la cuasivarianza S sub n menos 1 cuadrado. Así tenemos que S cuadrado es igual al sumatorio de i menos i raya al cuadrado partido por n. Lo que implica que el sumatorio de i menos i raya al cuadrado es igual a n por s cuadrado. Además tenemos que s sub n menos 1 cuadrado es igual al sumatorio de i menos i raya al cuadrado partido n menos 1 en esta ocasión, lo que implica que el sumatorio de i menos i raya al cuadrado es igual a n menos 1 por s sub n menos 1 cuadrado, lo que implica que s sub n cuadrado es igual a n menos 1 por s sub n menos 1 cuadrado. Porque ambas expresiones son
iguales a la misma cosa, el sumatorio de I menos I raya al cuadrado, siendo I raya la media de la variable I. En una determinada muestra. Dicho lo cual, la cuasivarianza de la muestra se puede calcular a partir de la varianza de la muestra. De manera que S sub n menos 1 cuadrado es igual a n partido n menos 1 por S sub n cuadrado. No obstante, el proceso de construcción de una distribución muestral de varianzas no es tan inmediato como el de la media o el de la proporción, de modo que aquí nos limitaremos a describir cuál es la variable aleatoria, su distribución de probabilidad, sus medias o valor esperado, así como su varianza y desviación típica. La variable aleatoria que permite realizar afirmaciones sobre la varianza poblacional se puede generar a partir de la cuasivarianza o la varianza de la muestra. Así tenemos que x cuadrado es igual a n menos 1 por s sub n menos 1 cuadrado partido sigma cuadrado e igual a n por s sub n cuadrado partido sigma cuadrado. Cambia el numerador, pero es que los numeradores son iguales. El aspecto, queremos decir. Esta variable, x cuadrado, se distribuye según g cuadrado sub n menos 1, g cuadrado con n menos 1 grados de libertad. Es decir, mientras que en el primer caso que vimos en el vídeo anterior, calculábamos como estadístico de cada muestra su media y con la raya horizontal encima. En este caso, para cada muestra calculamos el valor de x cuadrado, para el cual necesitamos calcular la varianza o cuasivarianza muestral, así como conocer el valor de sigma en la población, la desviación típica. La distribución de los valores de x cuadrado en todas las muestras posibles se distribuirá, valga la redundancia, según g cuadrado sub n menos 1, que como hemos dicho es g cuadrado con n menos 1 grados de libertad. Teniendo en cuenta este modelo de probabilidad de la variable aleatoria así definida, su media y desviación típica son, respectivamente, mu de x cuadrado es n menos 1 y sigma, media y desviación típica, como decimos, de la variable aleatoria x cuadrado es la raíz cuadrada de 2 por n menos 1. Veamos un ejemplo. Supongamos que la altura en centímetros de los recién nacidos en México se distribuye normalmente con media 48 centímetros y desviación típica 6 centímetros. Es decir, n
paréntesis, 48,6. Recordad, punto y coma entre estos dos valores en el paréntesis. Si se selecciona una muestra de 25 recién nacidos, ¿cuál es la probabilidad de que la desviación típica de la muestra tome un valor inferior a 4,75 centímetros? Cabría preguntarnos. Utilizando la desviación típica de la muestra, el valor de la variable aleatoria es x cuadrado es igual a n s sub n cuadrado partido sigma cuadrado. Sustituyendo n25, hemos dicho que se trataba de una muestra de 25 recién nacidos, 4,75 cuadrado, multiplicamos el 25 por 4,75 cuadrado, puesto que nos preguntaban cuál era la probabilidad de que la desviación típica de la muestra tomase un valor inferior a 4,75 centímetros. Y todo ello partido por 6 cuadrado, puesto que la desviación típica es de 6 centímetros en la población, en México. Así tendríamos que el valor de x cuadrado sería 15,67, que es un valor de una distribución g cuadrado con 24 grados de libertad, puesto que la muestra era de 25 recién nacidos. El valor de n. Tenemos pues que si buscamos en la tabla de probabilidades de la distribución g cuadrado con 24 grados de libertad, se observa que el valor 15,6587 que aparece en la tabla, el más aproximado a nuestro resultado, 15,67, deja por debajo una probabilidad de 0,10. Por tanto, la probabilidad de que una muestra de 25 recién nacidos tenga una desviación típica inferior a 4,75 centímetros o una varianza inferior a 4,75 cuadrado es aproximadamente de 0,10. Pasemos a hablar de la estadística inferencial a continuación. Como se ha comentado en la introducción de este tema, en los vídeos anteriores, la inferencia estadística
permite estimar los parámetros de una, dos o más poblaciones a partir de la información recogida en las muestras. Esta inferencia o generalización de lo particular a lo general la vamos a realizar mediante dos procedimientos íntimamente relacionados: la estimación de parámetros y el contraste de hipótesis. En ambos casos se trata de generalizar la información obtenida en una muestra a una población. Con la estimación tratamos de conocer el valor de uno o más parámetros correspondientes a una variable aleatoria poblacional. Y a partir de los datos recogidos en una muestra. Repetimos, con la estimación tratamos de conocer el valor de uno o más parámetros correspondientes a una variable aleatoria poblacional y a partir de los datos recogidos en una muestra. De forma alternativa, los procedimientos para el contraste de hipótesis, que son los más utilizados en la experimentación científica en el campo de las ciencias sociales y de la salud, nos permiten tomar una decisión sobre un valor hipotético que se formula como parámetro poblacional. El procedimiento se lleva a cabo analizando si determinadas características que hipotéticamente formulamos para definir la población pueden ser ciertas a partir de la información proporcionada por una muestra representativa de la misma. Bien. Los procedimientos de contraste de hipótesis en los diseños de una, dos o más muestras que se verán a lo largo de esta serie de vídeos se apoyan en el supuesto de que la muestra se ha seleccionado mediante muestreo aleatorio. Para ello se tienen que cumplir dos condiciones. La muestra tiene que seleccionarse por algún procedimiento aleatorio y, en segundo lugar, todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de formar parte de la muestra. De esta forma, una muestra representativa es una reproducción a escala de la población a la que pertenece respecto a la o las variables que tratamos de estudiar. Por ejemplo, si en la población de estudiantes de la UNED el 60% son mujeres y de estas el 40% tienen cargas laborales frente al 75% en los estudiantes varones, y queremos estudiar cómo las variables sexo y cargas laborales influyen en el rendimiento académico, es necesario que la muestra recoja este mismo reparto de proporciones respecto al sexo y las cargas laborales.
De no cumplirse esta condición, de los resultados observados en la muestra no se podrían hacer extrapolaciones válidas a la población general. Bien. Y vamos a ir concluyendo ya. Aunque la estimación por intervalos y el contraste de hipótesis se tratarán a continuación en vídeos posteriores, queremos decir, de manera separada, veremos que son procedimientos complementarios de forma que los intervalos pueden aplicarse para el contraste de hipótesis, y el contraste de hipótesis es una toma de decisión respecto al parámetro poblacional formulado. Pasamos pues a la estimación de parámetros y las propiedades de los estimadores y con esto concluiremos el vídeo. Lo dejaremos planteado. Un estimador es un estadístico calculado en una muestra que se utiliza para estimar un parámetro poblacional. Para cada parámetro, por ejemplo la media poblacional, pueden existir diferentes estimadores, por ejemplo, la media aritmética, la media cuadrática, la mediana, la moda. Para que un estimador realice buenas estimaciones del parámetro poblacional, es preciso que tenga las 4 propiedades que de forma muy resumida exponemos a continuación. Para desvincular las propiedades de los estimadores de un parámetro concreto, designaremos de forma genérica, con U mayúscula, al parámetro poblacional. Con U mayúscula y un sombrerito, con una especie de acento circunflejo, a su valor estimado, y con U minúscula a cualquier estadístico de la muestra que pueda utilizarse como estimador. Por ejemplo, mu, la letra griega mu, es el parámetro media poblacional y mu, con sombrerito, su valor estimado. En este caso concreto, el estimador que se utiliza para estimar la media poblacional es el estadístico media aritmética de la muestra, mu, con sombrerito es igual a I con su raya horizontal encima, la media aritmética de la muestra. Un estadístico, como decimos. Es importante observar que, como señalamos anteriormente, podríamos haber elegido otros estadísticos muestrales como estimadores del parámetro media poblacional. Por ejemplo, la mediana, por citar algún otro de tendencia central.
La cuestión es cuál de los posibles estimadores deberíamos utilizar. Esto dependerá de la bondad de los mismos, obviamente. Por lo tanto, es preciso saber qué hace que un estadístico U minúscula sea un buen estimador del parámetro U mayúscula, lo que dependerá de las siguientes propiedades que exponemos a continuación, y con ello daremos por concluido este vídeo. Insesgado. Un buen estimador tiene que ser insesgado, lo cual supone que su valor esperado, E de U minúscula, es igual a U. Eficiencia o precisión. Además de que un estimador coincida en promedio con su parámetro, es bueno que la distribución del estimador tenga poca variabilidad, consistente. Ya lo vimos al tratar la distribución muestral, raramente coincidirán los valores que el estimador adopta en muestras concretas con el parámetro, debido a las fluctuaciones del muestreo. Y suficiencia. Un estimador es suficiente si al estimar el parámetro utiliza toda la información de la muestra relacionada con el parámetro. Obsérvese que para denotar que un estadístico concreto es estimador de un parámetro, lo denotamos poniendo el acento circunflejo, como hemos dicho, sobre el parámetro a estimar. De esta forma, conceptualmente, no es lo mismo la media como estadístico de una muestra, que designamos como I, la variable con la raya horizontal encima, que la media muestral como estimador de la media poblacional. Es decir, mu con el acento circunflejo igual a I raya. Aunque numéricamente valgan lo mismo, en el primer caso se la considera un simple índice descriptivo, mientras que en el segundo se la considera un representante de la media poblacional y además un buen representante, ya que nos sirve para inferir el valor mu desconocido. Bien, por lo tanto, ya hemos anunciado las propiedades de un buen estimador.
insesgado, eficiencia o precisión, consistencia y suficiencia. Vamos a dejarlo aquí, creo que es ya más que suficiente con este contenido para el vídeo de hoy. Gracias por vuestra atención. Espero que el vídeo haya sido de vuestro agrado, que os haya resultado útil, interesante, valioso desde algún punto de vista. Si es así, le dais me gusta, por favor, y recibo el oportuno y necesario feedback que guía mi trabajo en el canal. Os animo tanto a los habituales en el canal como a los recién llegados a la suscripción. Si sois recién llegados, os animo a daros un paseo por los contenidos del canal de mi amigo Freud, convencido de que después de ello decidiréis, así esa es mi esperanza, pasar a formar parte de esta gran familia que constituye la audiencia de mi amigo Freud. Os recuerdo, como siempre hago al final de cada grabación, que mi amigo Freud también es el vuestro y está siempre encantado de contar con vuestra atención, presencia, compañía, con vuestro apoyo y compromiso para con este proyecto que lleva su nombre. Me despido de todos y todas con un saludo muy afectuoso, con mis mejores deseos para vuestras vidas y con la esperanza de que nos volvamos a encontrar muy pronto en un próximo vídeo que subiré al canal y que no tardaré, como digo, en subir. Esa es mi intención al menos. Hasta el próximo vídeo. Amigos y amigas. Chao.